¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este nuevo El Megáfono. Hoy día viernes, cuando ya son las 9 de la mañana, hora chilena, 11 de la noche en Sydney, Australia. Y les presento inmediatamente, ya que nos ven, a mi amigo Carlos, que está aquí conmigo. Él es cubano y nos va a conversar un poco de la realidad de Cuba. ¿Cómo está, amigo Carlos? Bien, muchas gracias, Rona, por tu introducción. Un placer estar aquí, gracias por invitarme a pasar un rato con ustedes y expresarle un poco de mi experiencia, de mis vivencias en Cuba y cómo ha sido mi experiencia después de salir de Cuba también. Excelente. Oye, recordarle a la gente que se puede comunicar con nosotros a través de WhatsApp al +1 514 573 9260. Así que ahí ya saben, pueden mandar sus mensajes de audio si tienen alguna pregunta o si tienen algún comentario acerca de lo que estamos conversando. Nosotros los podemos sacar al aire, incluso pueden llamarnos si es que quieren conversar. Uno nunca sabe, puede haber otro cubano por ahí que quiera dar una opinión quizás distinta o igual, uno nunca sabe, ¿no? Obviamente, sí. En este mundo hay de todo. Sí. Oye, pero vamos a partir de una pequeña introducción acerca de Cuba. Así que, DJ Abuelo, usted nos tenía un video preparado para que vamos a ver eso. Los márgenes. Ya, vamos a hacerle tiempo a DJ Abuelo porque parece que empezó el 18 de septiembre ya, DJ Abuelo, así que pues, me toma el botón. Este es un resumen de la historia de Cuba. Los habitantes originales de la isla fueron los taínos, pero en 1492 Cristóbal Colón llegó a la isla para conquistarla y fue Diego de Velázquez quien fundó las 7 villas originales del país. La caña de azúcar y el tabaco fueron las industrias que llevaron abundancia a la isla, pero los españoles no tenían mano de obra para sostenerla, así que comenzaron a importar esclavos de África mientras las enfermedades y la espada exterminaron a los habitantes originales. Mientras el resto de las colonias españolas se independizaba, España se resistía a dejar Cuba por su conveniente ubicación geográfica y continuaba con la esclavitud. Pero en 1868, Carlos Manuel de Céspedes lideró el primer movimiento independentista, aunque no tuvo éxito. La Segunda Guerra de Independencia inició en 1895 con uno de los personajes más importantes del país, el poeta José Martí, quien muriera en la primera batalla. En 1899, Cuba obtiene su independencia con la intervención de los Estados Unidos, quienes toman posesión de la isla, iniciando la República Neocolonial. Las décadas siguientes fueron una montaña rusa, años de abundancia y mucha inversión por parte de los Estados Unidos, pero también crisis, manifestaciones y presidentes impuestos. En 1952, Fulgencio Batista da un golpe de Estado instaurando una dictadura militar apoyado por la mafia estadounidense. Cuba se vuelve el patio de recreos de los Estados Unidos, generando una polarización extrema de la riqueza. En 1959, Fidel Castro, el Che Guevara, Camilo Cienfuegos y los rebeldes que habían estado escondidos en la Sierra Maestra lograron el triunfo de la revolución, provocando la huida de Batista, quien se llevó millones de dólares en efectivo. Esto marca el inicio de la era castrista, llena de promesas y cambios radicales. Se inicia un proceso de expropiaciones, nacionalizaciones y confiscaciones que afectan mucho a la clase alta y empresas estadounidenses, provocando el éxodo de miles de cubanos por motivos políticos y el enojo del país del norte, quien impone un bloqueo económico a la isla. Cuba hace alianza con Rusia y declara el carácter socialista de la revolución. Estados Unidos intenta a toda costa derrocar a Castro y en 1961 lidera un ataque llevado a cabo por cubanos exiliados en Bahía de Cochinos, que fracasa. Cuba responde permitiendo a Rusia colocar 37 misiles nucleares apuntando hacia el norte en la llamada crisis de los misiles, temiendo el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Rusia y Estados Unidos llegan a un acuerdo y las aguas se calman. Sin embargo, Fidel se siente traicionado, pues Cuba no formó parte de la negociación. Inicia en Cuba un periodo de formación socialista conocido por su dureza ideológica. Rusia subvencionaba a Cuba con una importantísima suma de dinero y los 80 fue una década que podría catalogarse de tranquilidad y abundancia. Con la caída de la Unión Soviética, Cuba queda desamparada y comienza la crisis más dura de su historia moderna, el llamado Periodo Especial, marcado por la escasez en todos los sentidos y generando la imagen de Cuba que permearía en el imaginario colectivo. Miles de personas huyeron de la isla por razones económicas. El gobierno voltea hacia el turismo como esperanza para mejorar su economía. En el 2008, Fidel Castro delega el poder a su hermano Raúl, quien integra reformas un poco más liberales. En el 2014, el presidente Barack Obama declara la restauración de las relaciones diplomáticas con Cuba después de 60
62 años y en el 2016 se convierte en el primer presidente estadounidense en cargo en visitar la isla. Sin embargo, el bloqueo no se elimina. Con la llegada de Donald Trump al poder, la relación vuelve a tensarse y a dar un paso atrás. En el 2016 fallece Fidel Castro y en el 2018 se llevan a cabo elecciones internas y Miguel Díaz es elegido presidente de Cuba, terminando con la era castrista y dando un asomo de lo que podría ser la democracia en el país. Bueno, preguntarte, Carlos, inmediatamente, ¿qué te parece el video? Porque obviamente hay un poco, hay que decir, hay un poco de información que quizás está un poco no a la perfección. Por ejemplo, cuando habla de Rusia, en realidad está hablando de la Unión Soviética. De la Unión Soviética, sí. Que es distinto a lo que es Rusia hoy en día. El video está bastante bien sumarizado. Es un resumen bastante bueno de lo que ha pasado en los últimos casi 70 años, o bueno, 100 años, pues si vas hasta los tiempos de la colonización. Pero sí, hay mucha información que no está en el video, ¿entiendes? Y que hasta cierto punto está oculta. Por ejemplo, bueno, sí, ellos hablan ahí del periodo especial, pero el periodo especial representó muchas cosas para el cubano, ¿entiendes? Mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucha necesidad, ¿entiendes? Yo recuerdo que, porque yo nací en el 83, y bueno, cuando ya yo empecé a crecer, que tenía cierta, ¿entiendes? Que ya estaba yo empezando a entender ciertas cosas. Yo me acuerdo que sí, ya por esa época se acercaba el periodo especial y había mucha necesidad en Cuba. Todo costaba el ojo de la cara, como decimos en Cuba, que es excesivamente caro y las cosas no se encontraban. Por ejemplo, mi papá, yo era muy tomador de yogur y él a veces tenía que ir hasta otra provincia, literalmente viajar varias horas para poder conseguir unos litros de yogur, ¿entiendes? También yo me acuerdo que ya un poquito antes de yo dejar Australia, yo me quedé solo con mi mamá en Cuba porque, bueno, el que no conoce bien la situación en Cuba es que, por ejemplo, en Cuba existe lo que es el servicio militar obligatorio y por esos años, especialmente cuando uno iba a dejar el país, el gobierno tenía como que liberarte de servicio y el servicio normalmente caía sobre las personas que ya tenían cierta edad dentro de la adolescencia. Te estoy hablando ya quizás a partir de los 15, 16 años, ¿entiendes? Entonces, cuando nosotros decidimos irnos de Cuba, ya yo estaba muy cerca de esa edad y entonces el gobierno me aguantó. Y lo que pasó fue, como yo tengo un hermano, él es menor que yo, él y mi papá salieron adelante para que no pasara lo mismo, ¿entiendes? Entonces yo me quedé con mi mamá atrás. Y yo me acuerdo que a veces yo tenía que ayudarla a ella y, por ejemplo, en Cuba normalmente por esos tiempos no se usaba tanto la electricidad para cocinar, que hoy en día es una cosa que es más común, pero nosotros cocinamos con petróleo. Entonces yo tenía que salir a buscar los litros de petróleo para poder cocinar. Y eso creaba, es decir, cuando tú cocinabas con eso, no solamente era el humo y la cantidad de... el polvo negro ese que crea. Cuando hablamos de cocinar con petróleo, ¿te referís que la cocina usaba petróleo específicamente? Petróleo, sí, específicamente. Y te salía, obviamente... Es una llama viva, ¿entiendes? Claro. Es una llama viva que te ponía los calderos literalmente negros, ¿entiendes? Claro, porque está quemando todo ese petróleo. Y no solamente eso, el petróleo era bastante caro de conseguir y no era tan fácil, ¿entiendes? Y entre otras muchas cosas más, por esos tiempos la gente empezaba a salir a la calle a vender lo que encontrara, ¿entiendes? Muchas de las cosas que se venden en Cuba por esos años, incluso hoy en día, son cosas robadas. Es decir, que, por ejemplo, el mismo cubano que trabaja para el gobierno o alguien que trabaja con el gobierno, que tiene acceso a los recursos del gobierno, puede robarse eso, ¿entiendes? Y revenderlo en la calle después, ¿entiendes? Para suplir sus necesidades o incluso venderlo por mayor, ¿entiendes? Como tipo de negocio, ¿entiendes? Y el gobierno, al final de cuentas, sabe de esas cosas, ¿entiendes? Lo que se hace de la vista gorda. Pero sí, por ejemplo, el pan no se pasaban vendiendo por mi casa y tú podías comprar la barra de pan, pero literalmente llegó un momento que a veces, no sé, en un principio quizás costaba 2 o 3 pesos una barra de pan, cuando vienes a ver eran 10 pesos, ¿entiendes? Y todo fue subiendo de precio, se desaparecían las cosas. Una inflación. Sí. Hoy en día la inflación es 10 veces más alta o peor de lo que era en esos años, ¿entiendes? Pero partamos un poco a mí me gustaría partir por tu adolescencia, ¿no? Digamos,
los años 90, ¿no? Porque tú naciste, ¿qué año? 80 y... Sí, mi niñez y mi adolescencia, sí, a partir de los 90. Yo nací en el 83. Ahora, hay una cosa que, bueno, que en Latinoamérica en general se habla mucho sobre, bueno, sobre todo que toda la gente que está a favor del socialismo y del comunismo en general, te hablan de que Cuba es, digamos, lo mejor en términos educacionales, ¿no? Uh-huh. Que la mejor educación, prácticamente la mejor educación del mundo. Y me parece que en cierta manera es cierto que hay muchos profesionales que son cubanos, digamos, la mayoría de los cubanos tienen una profesión. Sí. Ahora, obviamente, eso independiente de lo que ganen y todo eso, pero ¿cómo era la parte escolar en Cuba? ¿Cómo era un día normal en la escuela, digamos? ¿Hay alguna diferencia? Bueno, tú estuviste aquí en Australia también en la escuela, fuimos compañeros de curso, entonces... Cuando llegué a Australia yo tuve que dejar el grado 11, el grado 11 en Cuba a mediados, porque ya se había presentado la situación de venir yo para acá. Para la gente quizás que no es de, obviamente que no es de acá, para los chilenos como el año 11 sería como tercero medio, eso es lo que es para nosotros. Exacto. Sí, yo fui a la escuela en Cuba durante todo, bueno, mi primaria, mi secundaria y después técnico medio. Llegué hasta el grado 11 y ahí lo dejé. De mi primaria no te puedo decir mucho porque no recuerdo, pero sí me acuerdo que normalmente tú ibas a la escuela y bueno, hacíamos actividades en el aula y también fuera del aula y era todo bastante tranquilo y bastante sano, la verdad, ¿entiendes? Pero bueno, por esos años yo te estoy hablando ya a principios de los 90, entonces yo realmente no me acuerdo mucho, pero ya, como te dije anteriormente, había mucha necesidad, ¿entiendes? Y bueno, no era una preocupación mía, obviamente, ¿entiendes? Cómo iba a resolver. Pero, por ejemplo, ¿había un tema político en las escuelas? ¿Se hablaba de Siempre política? Ha habido un tema político, porque lo que pasa en Cuba es que, por ejemplo, sí, la educación hasta cierto punto es gratuita, es verdad, pero en Cuba desde la niñez sí te adoctrinan mucho la necesidad de aprenderte la historia y específicamente lo que es la historia de Cuba y nunca antes del 59 o casi nunca antes del 59, más bien de lo que ha pasado del 59 para adelante. Y si se habla de antes del 59, estamos hablando de los años de Batista. No, mucho antes de Batista. Antes. Carlos Manuel de Césped mucho más atrás. Mucho más atrás, de José Martí. Claro, se borra ese medio. Sobre todo sí, desde que Estados Unidos toma la posesión de Cuba hasta que, bueno, está Batista y sale Batista de Cuba. Ese periodo es como un espacio negro en Cuba, no se habla mucho de ese espacio, ¿entiendes? Mira, interesante que estábamos hablando justo de esto y tenemos un video que explica un poco más o menos algunas cosas que no sabíamos de Cuba, cosas que fueron muy innovadoras antes de que llegara Fidel Castro al poder. Sí. Tenemos un video que nuestro DJ abuelo nos va a mostrar y vamos a comentarlo a la vuelta. Espérate. ¿Te enfoco? Hola amigos de ADN Cuba, hoy le traemos una pregunta. ¿Qué tan próspera era Cuba antes de 1959? Cuba, antes de 1959, tenía una de las economías más desarrolladas de América Central y sus índices socioeconómicos eran superiores a los de regiones del centro de Estados Unidos o el sur de Europa, puntos de referencia para el cubano de a pie que no se comparaba con sus homólogos de América Central o del Caribe. El primer sistema de alumbrado público que tuvo toda Iberoamérica, incluyendo España, se instaló en Cuba. ¿Sabías que el primer tranvía que circuló en América Latina circuló en La Habana? La primera demostración mundial de una industria movida por electricidad fue en La Habana. En 1900, que a ningún otro país de América Latina llegó el primer automóvil a La Habana. Y la primera ciudad del mundo en tener telefonía con discado directo, sin necesidad de operadora, fue La Habana. La Habana en 1906. En 1922, Cuba fue la segunda nación del mundo en inaugurar una emisora de radio y la primera nación del mundo en radiar un concierto de música y en presentar un noticiero radial. En 1928, Cuba tenía ya 61 emisoras de radio y 43 de ellas en La Habana, ocupando el cuarto lugar del mundo, superada solamente por Estados Unidos, Canadá y la Unión Soviética. En 1935, Cuba se convierte en la mayor exportadora para Iberoamérica de libretos y grabaciones radiales. El primer país del mundo que construyó un hotel con aire acondicionado central fue Cuba. Se trató del Hotel Riviera en 1951.
También el primer edificio del mundo construido con hormigón armado se hizo en La Habana, en 1952. Y les cuento, en 1954, Cuba poseía una vaca por cada habitante. Sí, una vaca por cada habitante. En 1956, la ONU reconoció a Cuba como el segundo país de Iberoamérica con más bajo índice de analfabetismo, solo el 23.6%. Haití tenía el 90%, España, El Salvador, Bolivia, Venezuela, Brasil, Perú, Guatemala y República Dominicana el 50%. En 1957, la ONU reconoció a Cuba también como el mejor país de Iberoamérica en números médicos per cápita, uno por cada 957 habitantes. En 1957, La Habana se convirtió en la segunda ciudad del mundo en tener cine en 3D y multipantallas, el cine Radiocentro o Yara. En 1958, según el Anuario Estadístico de Cuba, había en la isla 7.567 escuelas primarias públicas, gratuitas, señores, y 869 privadas, o sea, 8.436 en total. De las escuelas públicas, 1.200 estaban en el campo. A mediados de los años 50, la educación pública contaba con 25.000 maestros y la educación privada con 3.500. Había 7 veces más maestros públicos que privados. En 1958, Cuba era el segundo país del mundo en difundir televisión a color. En 1958, Cuba es el país de Iberoamérica con más automóviles, uno por cada 38 habitantes. Cuba era en 1958 el país que más electrodomésticos tenía, el país con más kilómetros de líneas férreas por kilómetros cuadrados. A pesar de su pequeño tamaño y que solo tenía 6,5 millones de habitantes, Cuba ocupaba la posición 29 entre las mayores economías del mundo. ¿Imaginan qué hubiera pasado entonces si Cuba hubiese seguido el rumbo democrático y si hubiese respetado la Constitución del 40? Cuba tendría tremendo voltaje hoy. Interesante el video porque te muestra todo los avances que había en Cuba. O sea, imagínate, fueron los primeros en tener el discado directo, digamos, sin operadora, año 1906 estamos hablando. O sea, sinceramente muchas de esas cosas yo me vengo a enterar de que Cuba fue pionera y que llegó a tener esos avances estando fuera de Cuba. Son cosas que no te dicen en Cuba, ¿entiendes? Claro. Al gobierno no le interesa mucho informarte de esas cosas, ¿entiendes? El gobierno se le interesa más decirte de los problemas que hay problemas que hay en Cuba son causados siempre por el gobierno americano, ¿entiendes? Por el capitalismo. Que es lo que me refería antes. Es ese espacio de esos años, del principio de 1900 hasta que triunfó la revolución, es un espacio bastante negro dentro de Cuba. Y las cosas que ellos te van a decir siempre son las cosas más negativas, las cosas que entienden que ellos quieren o les interesa que sepa el mundo para hacerse de ellos las víctimas, ¿entiendes? Pero no es la realidad, ¿entiendes? La realidad es esa, ¿entiendes? Uh-huh. Ahora, o lo que tú sabías antes de salir de Cuba, de ese periodo, ¿qué eran esas cosas negativas que hablaba, que les contaban a ustedes allá de ese tiempo? En Cuba siempre, el gobierno cubano, el régimen cubano, como quieras llamarle, siempre ha querido a los ojos del mundo dar como una visión, ¿entiendes? Uh-huh. De que sí, en Cuba hay educación gratuita, la medicina es gratuita o la medicina es una de las mejores del mundo, y dar todos esos aspectos a conocer al mundo, ¿entiendes? Y que Cuba es esto y aquello. Y sí, ha habido cosas que Cuba, muy independientemente de lo que dice el video, después de la revolución sí han habido cosas sobre todo que han sido buenas en Cuba, pero por lo general el gobierno se ha enfocado mucho en venderle al mundo una visión que no es la verdadera, ¿entiendes? Uh-huh. Porque ellos no le dicen al mundo de la necesidad que pasa el cubano, ¿entiendes? Del gobierno cubano como tal, que no ha sabido, ¿entiendes? Desde el 60 o del 59 para acá, no ha sabido llevar una economía apropiada, ¿entiendes? Dentro del país, y no ha sabido sacar el país adelante, ¿entiendes? Porque supuestamente Cuba está como está hoy en día por los americanos, ¿entiendes? O por el bloqueo, o por el bloqueo, o por lo que quieras llamarle, ¿entiendes? Pero la realidad es diferente porque, por ejemplo, Estados Unidos, si hay un bloqueo impuesto contra Cuba, ¿entiendes?
pero más allá de ese bloqueo, Estados Unidos comercializa con Cuba, ¿entiendes? El problema es que Cuba, como gobierno, no es bueno para pagar sus deudas, ¿entiendes? Y entonces es ahí donde está el problema. Incluso ahora con el COVID, hasta donde yo supe, Estados Unidos donó, ¿entiendes? A Cuba, ¿entiendes? Y muchos de esos productos que se donaron a Cuba en su momento terminaron después siendo vendidos en la calle, ya sea a través del gobierno o por, ¿entiendes? Por o sea, personas. en vez del gobierno dárselo a la gente, digamos, Exacto. lo ocuparon como para hacer te lo negocio. venden en las tiendas de MLC, que bueno, que hoy en día era lo que se solía conocer en Cuba como el chavito, porque en Cuba hasta no hace mucho hubo la doble moneda. Hoy en día existe el peso cubano nada más, y bueno, está el MLC, pero para el MLC es un sistema como que digital, ¿entiendes? De una moneda que es como un equivalente del dólar americano. ¿Qué es lo que significa MLC? El MLC es la moneda libremente convertible, ¿entiendes? Que digamos es como un Bitcoin, entre comillas, una moneda digital, porque no la puedes cambiar por peso, ¿no? Hasta cierto punto un poquito diferente, pero sí, literalmente necesitas tener o un familiar o alguien en el extranjero que te abra esa cuenta y deposite dinero en dólares, hasta donde tengo entendido en dólares, no en pesos cubanos, y tú vas con esa tarjeta a ciertas tiendas dentro de Cuba y tú compras a esos precios, que normalmente pueden ser precios que para el cubano son inalcanzables, inaccesibles, ¿entiendes? Porque normalmente un cubano, por lo general, en el mejor de los casos puede ganar hasta $30, quizás un poquitico más, 40 cuando máximo, diría yo, mensuales. Y esos son los más, yo diría que los más, las personas que más ventajosas en Cuba. Pero literalmente mucha gente no llega ni a $20 al mes, ¿entiendes? Entonces, y cuando tú vas a esas tiendas, por ejemplo, no sé, digamos que quieras comprarte, qué sé yo, aseo personal y se te pueden ir $5 o $10, ¿entiendes? De la nada. Y literalmente la mitad de tu salario del mes, ¿entiendes? Claro. Ahora, bueno, tú, como dijimos recién, viviste tu vida adolescente en Cuba y de ahí te tocó emigrar, que fue venir aquí a Australia. Sí. ¿Cómo fue ese fue un choque? Tiene que haber sido un choque cultural, obviamente, como a todos, pero me imagino que en tu caso tiene que haber sido, o para los cubanos debe ser un poco más, porque hay que decirlo, Cuba es como que estuviera estancado en el tiempo. Exacto. No, sí, bueno, nosotros se dio la posibilidad de salir de Cuba para acá, para Australia, y gracias a la familia de mi mamá pudimos hacerlo, ¿entiendes? Pero por esos años salir de Cuba no era tan fácil, y el cubano siempre que piensa salir de Cuba piensa en Estados Unidos, por lo general. Ya hoy en día no tanto, el cubano se va para donde quiera, pero sí, por esos años era mucho el enfoque en Estados Unidos. Entonces, nosotros esa era la idea, pero literalmente, bueno, la había tenido otros planes, entonces se dio la oportunidad para Australia, pero yo me acuerdo que sí, que cuando yo llegué a Australia fue como un impacto hasta cierto punto bueno, pero también hasta cierto punto como tú te das cuenta de que la vida que tú has vivido, en el caso mío en Cuba, era una vida bastante miserable, ¿entiendes? Hasta cierto punto, ¿entiendes? Porque sí, a Dios gracias, mis padres siempre trataron de darme lo mejor, pero también no puedo dejar de decir que obviamente hubo mucho sacrificio de parte de ellos, ¿entiendes? Para poder darnos a nosotros lo mejor, porque yo tengo un hermano también, ¿entiendes? Entonces, sí, tú te das cuenta de muchas cosas, ¿entiendes? Muchas cosas que la gente en estos países toma for granted, como se dice en inglés, ¿entiendes? Que lo toman por hecho, ¿me entiendes? Claro. Y que en esos países tú a veces no tienes la posibilidad, como por ejemplo, qué sé yo, de salir de tu casa y montarte en un carro con aire acondicionado, incluso ir a ¿cómo se llama esto? Un centro comercial y tienes aire acondicionado, literalmente, ¿entiendes? En Cuba hoy en día los cubanos viven literalmente apagados, ¿entiendes? Porque no hay electricidad, la mayor parte del tiempo es apagado. Y electricidad, si eso, unas horas al día, ¿entiendes? Entonces, y cuando aquellos tiempos también, porque yo me acuerdo que a principios de los 90, de la época, periodo especial, también se veían bastante apagones, ¿entiendes? Entonces... ¿Tú te recuerdas qué fue como lo primero que te impactó en llegar acá? ¿O te acuerdas qué fue me algo impactó mucho la cultura acá, la limpieza de las calles en Australia,
la forma en que todo está bien diseñado, ¿entiendes? Todo está bien armado, todo está bastante bien pensado, ¿entiendes? Hay un seguimiento adecuado para cada cosa, ¿entiendes? En Cuba todo era, es más, que hoy en día, por ejemplo, y en aquellos años también, pero hoy en día, por ejemplo, si tú quieres resolver algo, literalmente tienes que sobornar a alguien para que te resuelvan algo, ¿entiendes? La corrupción. La gente no quiere, exacto, la gente no quiere trabajar y es entendible porque hay mucha necesidad y mucha miseria, la verdad, ¿entiendes? Pero desde años atrás ha sido siempre así. El gobierno se ha encargado de hacerle entender o de cierta forma lavar el cerebro al cubano, ¿entiendes? De que el cubano es dependiente del gobierno, de lo que yo te doy, ¿entiendes? Y hasta cierto punto, sí, el cubano, es verdad que los cubanos son emprendedores y demás, pero el gobierno siempre se ha encargado de si tú sacas un poco la cabeza, cortarte la sala, ¿entiendes? Porque así es el comunismo, ¿entiendes? Entonces en Cuba tú no puedes pensar en levantar un negocio o en emprender algo, porque literalmente, por muy bien que te vas a llegar un momento que vas a chocar con el techo, ¿entiendes? Claro. Vas a tener un límite y entonces... Te limitan las posibilidades. Exacto. Claro. ¿Entiendes? Yo recuerdo, a ver, que obviamente yo conozco a Carlos desde que llegamos a Australia, teníamos ¿cuánto? 16 años, 16, casi 17 años, tenía yo cuando ¿sí? llegué acá. O sea, hace más de 20 años atrás ya. Y yo recuerdo que una de las cosas que a mí como que me impactaba era que ustedes, por ejemplo, tú con tu hermano, porque íbamos todos al mismo colegio, les encantaba comprar películas. Yo me recuerdo mucho. Y siempre compraban películas DVD en ese tiempo. Y después, claro, cuando ustedes me iban contando cómo era Cuba, yo entendía que para ustedes algunas películas ni siquiera sabían que existían. Exacto. Porque no llegaba nada, ¿no? No, exacto. Por aquellos tiempos en Cuba, bueno, no existía el DVD todavía, era casete, mayormente, y entonces habían bancos, sí, habían bancos de negocios que tenían la gente, que en muchos casos yo me acuerdo que por esos años, sobre todo los 90, esos negocios eran clandestinos. Literalmente el gobierno no te podía coger porque te multaba o te quitaba todo, ¿entiendes? El negocio, te lo tumbaba, ¿entiendes? Entonces, y la gente iba ahí a rentar las películas. Entonces, mucha gente que tenía la posibilidad o lo grababa desde Estados Unidos y lo hacían llegar a Cuba de alguna forma, o lo cogían por cable de alguna forma en Cuba y lo grababan, ¿entiendes? Entonces, uno iba ahí ¿entiendes? A rentar los programas que salían obviamente en Miami, en Estados Unidos, y las películas. Por ahí es que nosotros veíamos películas, porque sí, por la televisión te ponen películas normalmente los sábados, si mal no recuerdo, y los sábados y los domingos a veces ponían películas, y con subtítulos obviamente, pero no había esa variedad, ¿entiendes? Y también, obviamente, si era una película que el gobierno cubano como que no le cuadraba mucho que tú la estuvieras viendo, por la idea o por el mensaje que hay detrás de esa película, el mensaje político, no iba nunca a la televisión, ¿entiendes? Claro. No iba a salir nunca por ahí. O sea, la censura estaba... Sí, siempre ha habido censura, definitivamente. Y más, yo diría que más aún en los últimos años, ¿entiendes? Porque también al paso de la tecnología, bueno, hoy en día ya, bueno, el cubano tiene acceso a internet, la información como se propaga un poco más y demás, pero por eso la mayor censura también, ¿entiendes? Porque al principio de llegar al internet, yo me acuerdo que sí, que había censura, pero un poquito antes del internet, tú te das cuenta que sí, que la censura iba creciendo, ¿entiendes? Pero sí, Cuba es un país que desde el punto de vista muy propio mío, pudiera ser una maravilla, literalmente, ¿entiendes? Como lo que mostraba el exacto. video, digamos, antes de... Si la historia hubiera sido totalmente diferente a lo que es, Cuba hubiera sido pionero, hubiera seguido siendo pionero en muchas cosas más, ¿entiendes? Porque el cubano es muy emprendedor y el cubano es, bueno, como tú estabas diciendo, la mayoría de los cubanos han tenido la posibilidad, ¿entiendes?, de tener títulos universitarios, aunque obviamente detrás de ese título universitario está la situación de que el gobierno por lo general quiere siempre algo a cambio, ¿entiendes? Entonces no es que decir que vas a la universidad y estudias gratis o tienes tu título, pero siempre hay un motivo detrás de esa educación gratis, ¿entiendes? Y mucho de esos motivos es que obviamente tú pienses como ellos piensan, ¿entiendes? Que no le vayas a la contraria,
¿entiendes? Si ellos te dicen, tú coges por aquí, tú coges por ahí, porque si no, ¿entiendes? Ya estás de malas con ellos, cosas así, ¿entiendes? Entonces, bueno, lo que te estaba diciendo al principio también, de que, bueno, si tú tienes alguna idea específica, por ejemplo, quizás tú no estés de acuerdo con el gobierno por la razón que sea, ya ellos lo ven mal, ¿entiendes? Y lo primero que piensan, obviamente, es que, bueno, estás pagado por el gobierno americano, ¿entiendes? Etcétera, etcétera, etcétera. Mira, es muy importante lo que tú estás diciendo, porque hace poco nosotros tuvimos programa donde estuvimos hablando de lo que pasa en Venezuela, ¿no? Con el tema de Maduro y todo lo que habla. Y precisamente lo que hace Cuba, digamos, con el tema de que Estados Unidos es el culpable de todo, lo mismo hace Venezuela hoy en día, pero no solo con Estados Unidos, sino que imagínate que dijo de que todos los protestantes que habían en Venezuela eran entrenados en Perú y en Chile. O sea, siempre el externo es el que tiene la culpa. El gobierno nunca tiene la culpa de nada. O sea, es la misma idea, obviamente, es la misma ideología. Exacto. Si te pones a pensar, sí, es la misma ideología y es algo bien ridículo. Lo que pasa es que, obviamente, por ejemplo, en Cuba específicamente, hasta no hace mucho, ya te digo, no había el acceso a cierta cantidad de información, ¿entiendes? Todo estaba muy censurado. Entonces, la gente, como no conoce otra cosa, ¿entiendes? Se cree el cuento, ¿entiendes? Claro. Pero ya hoy en día es diferente. El cubano hoy en día piensa totalmente. Tiene acceso más a otras como hay cosas. acceso a más información, entonces ya no se tragan ese cuento, ¿entiendes? Claro. Que hay gente todavía que está con el gobierno, sí, es verdad, pero son los menos, ¿entiendes? Y ya en Cuba va quedando mucho la población, o más bien, ¿entiende? La gente que son ya más mayores, de la tercera edad, gente que no son tan jóvenes, ¿entiendes? Y ellos son los que van por el régimen, digamos. Sí, exacto, ¿entiendes? Que desde hace ciertos años atrás, digamos 60 años o 70 años, lo que sea, vienen con ese cuento, ¿entiendes? De que, bueno, sí, Fidel, ¿entiende? Triunfó la revolución, Fidel entró, pero Fidel al principio, ¿entiende? Creó esta fantasía de que todo iba a ser mejor y que esto y que esto otro, y que, bueno, y que él iba a cambiar a Cuba de una forma como nunca había existido antes, ¿entiendes? Pero pasó todo lo contrario, porque desde ese punto hasta la fecha, Cuba es una decadencia total. Es como el cáncer, literalmente, que entiende que empiezas a comer y a comer y a comer, y cuando vienes a ver, literalmente o lo estirpas completo o te matas, claro. Ya Cuba no es lo que era hace 60, 70 años atrás. Not even close. Para nada. Ahora también, bueno, lo conversábamos antes de partir el programa, entre nosotros estábamos conversando antes. Es bien extraño lo que pasa en Latinoamérica en general, especialmente Sudamérica hoy en día, con el tema del socialismo. El socialismo como que siempre ha estado ahí comiendo a la gente, y la gente sigue creyendo en el socialismo, siendo que tienes ejemplos como Cuba ahí durante 60 años, ahora Venezuela durante hace 20 años, Argentina que estuvo a punto de digamos, llegar a eso. Por suerte hubo un cambio ahora con Milei, vamos a ver si lo puede sacar del hoyo donde están. Chile, que también se está metiendo un poco en ese pequeño hoyo, Colombia, que también tiene otro comunista ahí, México también, o sea, la mayoría de Latinoamérica está teñida de rojo hoy en día. ¿Qué crees tú que pasa en Latinoamérica, siendo que tú conoces el socialismo y el comunismo por dentro? ¿Qué crees que hace que la gente todavía crea en esta ilusión o en esto del comunismo? ¿Por qué crees que nos pasa eso? Esa es muy buena pregunta. Yo te puedo dar mi punto de vista, pero yo quisiera tener la respuesta, ¿entiendes? Porque es lo que estaba mencionando antes, es como literalmente el cáncer, ¿entiendes? Yeah. Entonces, llega un momento que si te descuida, no hay salida, ¿entiendes? Entonces, yo no sé la gente qué le pueda ver a eso. Quizás, no sé, sea una cosa de que no han vivido ciertas experiencias y quieran probar a ver, pero el problema es que una vez ya que tú pruebes, es como la droga, ¿entiendes? No hay salida o te va a costar, ¿entiendes? Pero sinceramente ahí es como tú estás diciendo, ahí está la historia. Si tú investigas lo suficiente, y más hoy en día que te puedes meter en internet y encuentras cualquier tipo de información en minutos, ¿entiendes? Te das a dar cuenta de que la historia, ¿entiendes? Ha confirmado que el socialismo, el capitalismo, el popularismo, cualquier cosa que quieras llamarle, ¿entiendes? Sobre todo el socialismo, no
no funciona, ¿entiendes? No, eso no tiene solución, ¿entiendes? Entonces, es como crear una idea que es una fantasía, ¿entiendes? Porque al final de cuentas nada... Una utopía. Exacto. Nada se materializa, ¿entiendes? Y si algo se llega a materializar, literalmente es lo contrario a lo que te han dicho, ¿entiendes? Yo creo que, ¿crees tú que también es, porque creo que va de la mano mucho con el socialismo y el comunismo, que siempre tienen muy buenos oradores, o líderes que son muy buenos para, digamos, venderte se supone pseudo producto que te va a solucionar todo en tu vida y no vas a tener que esforzarte y que las cosas van a llegar del cielo y prácticamente es como lo que dices tú, una utopía que si uno lo piensa un poco dice esto no se puede sostener. Exacto. Creo yo que puede venir por ahí. Bueno, pasando a un poco otro tema, bueno, dentro del tema, pero ya fuera de Sudamérica y volviendo a Cuba, a mí me parece que, no sé si tú tienes la misma sensación, pero a mí me parece que el mundo como que se olvidó de Cuba. Como que no... Porque uno ve a Cuba... ¿A qué me refiero? Que nadie habla de Cuba. Sí. En el sentido de cómo es posible que alguien lleve 60 años de poder, bueno, ya Fidel Castro falleció, pero su familia, digamos, el hermano no sabemos si está vivo o no. Exacto. Tú mismo me contabas que ya no aparece en televisión tampoco, no se sabe nada de él. Pero, digamos, esa misma ideología lleva secuestrado a un país durante 60 años y nadie dice nada. O sea, ya es un tema que no... Bueno, Venezuela las últimas semanas estuvo en la palestra por el tema de Maduro, que no quiso entregar el poder y todo, pero como que también pasó y pasa. Y como que a mí me parece que si fuera al revés, si fuera un gobierno de derecha que estuviera haciendo estas cosas, la cosa no pasaría tan rápido. Exacto. La gente enseguida estuviera brincando y diciendo cualquier cosa, estuviera en contra de eso, ¿entiendes? Pero como es el socialismo, no, la gente... Y a mí a veces me llama mucho la atención también, por ejemplo, lo que está pasando ahora en el Medio Oriente, que sí es una cosa que realmente es terrible. Pero la gente se enfoca mucho en lo que está pasando allí, pero por ejemplo no, es como tú dices, por ejemplo, situaciones como las que pasan en Cuba, que vienen pasando por los últimos 60 años, nadie habla de eso, ¿entiendes? Claro. Y quizás por gran parte sea porque la gente no conozca la historia, ¿entiendes? En Latinoamérica quizás sí, porque la gente, y más ahora, ¿entiendes? Porque el comunismo se ha ido colando por ahí para abajo, ¿entiendes? Y la gente un poquito más despierta y más avivada con esa situación, pero sí, de Cuba nunca, no se habla de nada, ¿entiendes? De Cuba a veces, si tú ves alguna noticia específica en la televisión es porque pasó un ciclón o porque hubo esto o aquello, pero mira, hasta no hace mucho, mira, ahora yo estuve en Cuba el año pasado y a Dios gracias, bueno, no tuve ningún problema. Pero, por ejemplo, ahora me estaba diciendo mi familia que ha habido situaciones de virus, brotes de virus en Cuba. El dengue siempre ha existido en Cuba por un tiempo también. Y ciertas enfermedades, ¿entiendes? Que son ahí constantes, ¿entiendes? Pero de eso no se habla nada en el mundo, ¿entiendes? Es decir, el mundo no conoce esas cosas de Cuba, ¿entiendes? O otros problemas como los problemas de los apagones, ¿entiendes? Que literalmente en los últimos, yo diría que por lo menos 3 años, Cuba está más apagada que encendida, ¿entiendes? Yo ahora mismo cuando estuve en Cuba, yo conocí a este turista, él es de Rumanía, y él, ¿cómo se llama esto? Siempre ha querido ir a visitar a Cuba, ¿no? Nunca había estado en Cuba. Y da la casualidad que cuando me lo encontré en Varadero, que estuve hablando con él, esta era la primera vez que visitaba Cuba, pero se quedaba asombrado de los precios en Cuba, de lo que él entiende, averiguó de los salarios, de lo que gana una persona en Cuba. Y cuánto es lo que cuesta. Y cuánto cuestan las cosas, ¿entiende? Y cómo la gente puede sobrevivir con esas diferencias de precio, ¿entiende? Y también, incluso él me estaba diciendo que él, como turista, en su hotel, por ejemplo, no tenía acceso a yogur o a leche, ¿entiende? Que es una cosa bien ya extrema ya, porque en Cuba, bueno, primero fue el azúcar de caña, entiende que eso siempre le dio entrada a Cuba con de las dinero. exportaciones. Sí, exacto. Pero llegó un momento que
los centrales de caña no les da mantenimiento, o las piezas no se podían encontrar, o no existían, o ellos no les interesaba, ¿entiendes? Y a final de cuentas ya lo que es la agricultura, es decir, no tanto la agricultura, pero el azúcar de caña se desapareció. Y hoy en día el gobierno, fuera de quizás de lo que le puede hacer con el tabaco, que no creo que sea mucho, la única entrada, la mayor entrada que tiene de dinero es el turismo, ¿entiendes? Y entonces cuando un turista te dice hoy en día que ni siquiera tienen leche y yogur en un hotel, tú te puedes imaginar, ¿entiendes? Cómo está la escasez. La escasez, ¿entiendes? Entonces sí, en Cuba hay mucha escasez y bueno, yo te estaba diciendo antes también, la inflación está por los cielos. Literalmente hoy en día, cuando yo fui, estaban $250 o 250 pesos cubanos, disculpa, por $1 americano. Mira, tenemos una foto, a ver si nuestro DJ ahora nos puede ayudar, una foto que nos mandaste tú mismo, de lo que eran $100 americanos en pesos cubanos, la cantidad, ahí lo vamos a ver ahora. Hoy en día... Esos son $100. Sí, el equivalente a $100. Que vendrían siendo más o menos 25.000 pesos, ¿no? 25.000 pesos. Pero que en realidad eso no te alcanza para mucho. Entonces, y hoy en día está... la fluctuación del dólar está más alta, es decir, que hoy en día creo que anda por los 350 o 300 pesos cubanos, un dólar. Más todavía. Más alto todavía. Tenemos una foto también que nos mandaste que era para más o menos graficar lo que era un pago de una comida, ¿no? A ver si nuestro DJ abuelo también nos puede mostrar. Que vendría, tú me dijiste que eran más o menos como 11.000 pesos. Yo creo que sí, esa comida costó unos 11.500 quizás, 11.000 pesos, sí, pesos cubanos. Que vendría siendo $50, ¿eh? Sí, unos $50 comida para, creo que éramos 7 personas, lo cual es bien barato, pero por ejemplo... Pero ¿cuánto ganan ellos? Exacto, exacto. Eso, si lo pones en perspectiva, $50, eso es el salario de 2 meses y eso, ¿entiendes? Imagínate, por una comida. Por una comida. Claro, eso es una paladar, que es un negocio privado, pero igual, todo está bien caro, excesivamente caro. Sí. Entonces... ahora cuéntame, mira, ¿sabes qué? Yo estuve escuchando algunos podcasts por ahí también donde hablaban algunos cubanos de otras partes y te lo comenté en delante, que a mí me sorprendió mucho cuando un tipo decía, si tú tienes animales, ¿no? Y tienes una vaca y la vaca se te muere por X motivo, tú no puedes comerte esa vaca. No, o sea, no puedes alimentarte de esa. A mí me pareció, pero una locura. En Cuba existe, sí, esa situación que el gobierno es como todo. El gobierno tiene las manos metidas en todos lados. O sea, nada es tuyo. Exacto. Esencialmente nada es tuyo. El cubano que vive en Cuba, que piensa así, bueno, literalmente trabaja con el gobierno. Sí, eso, ¿entiendes? Sí. O es parte del gobierno, o de la parte militar del gobierno, ¿no? O sea, en ese caso, si, digamos, yo soy dueño de una vaca que me da leche y todo, pero se me muere la vaca por X motivo, de enfermedad o lo que sea, y yo tengo que avisarle al gobierno, ¿no? Ellos tienen que saber de esa situación, y en otros casos, por ejemplo, que te la roben y te la terminen matando, es decir, que tú no la mataste, si sales mal parado, te pueden echar hasta la culpa a ti, ¿entiendes? Y es una situación bastante dura, pero sí, efectivamente, para responder tu pregunta, si eso pasara, el animal, digamos, no sé, se le haga no sé, se parte una pata. Claro, y tienen que matarlo porque tienes que matar al animal porque ya está sufriendo. Claro. Tú no puedes comerte el animal. ¿Entiendes? Ahí lo que pasaría, creo, por lo que yo escuchaba, era que llega el gobierno, si es que te dan algún porcentaje de carne y el resto se lo llevan ellos, ¿no? Muy, muy probable. No sé si te han dado un porcentaje de carne o incluso te lo vendan, ¿entiendes? Tu propio. No, pero es una locura. Bien. O sea, cuando uno lo piensa, es una locura. Te pueden llegar a cobrar por tu propio animal, que es tuyo. Hoy en día, conseguir carne de res en Cuba es todavía... bueno, tú la puedes comprar literalmente por MLC, por la moneda libremente convertible. Pero los precios están por los cielos. Porque literalmente un trocito de carne te puede costar quizás $15 o $20 o más, ¿entiendes? Incluso picadillo. Yo estaba viendo videos no hace mucho de un picadillo, creo que sí, que era de res, que estaban vendiendo, y yo creo que costaba por ahí como $20. Esa es carne molida, ¿no? Sí.
Bien. El picadillo es la carne molida, sí. Ahora, ayer, bueno, en Chile nosotros tuvimos en el tiempo de la Unidad Popular, que era más o menos lo que es el equivalente a lo que es el régimen cubano, entre comillas, digamos, comunista. Y también existía algo que se llamaba, que eran las libretas, ¿no? Que es la libreta de abastecimiento. Sí. Me imagino que creo que en Cuba todavía se usan también, ¿no? Hoy en día se usa, hasta donde yo sé, sí, todavía eso existe. El problema es que, por ejemplo, la diferencia de lo que ellos abastecían en los años que yo estuve en Cuba a lo que abastecen hoy en día, todo se ha reducido y la calidad es pésima. Literalmente todo ha ido en decadencia. ¿Tú sabes más o menos qué es lo que reciben hoy en día? Creo que hasta donde sé un poco de azúcar, quizás un poco de arroz, que hasta donde sé viene sushi con piedra, No. que ni los animales se lo comen, literalmente, y unos frijoles sushi con piedra también. Entonces eso, el azúcar, ya yo creo que ni huevo daban, antes daban huevo. O sea, no es como se pinta, porque lo que se pinta, la idea que se pinta siempre, que los socialistas siempre, cuando uno habla sobre Cuba, dicen, no, pero es que en Cuba la gente no tiene que andar comprando comida porque el gobierno les da la comida, pero tú me estás diciendo le dan azúcar. Sí, no sé cuántas libras son, no sé si son 2 o 3 libras. Pero no es que te den digamos, un carro de supermercado con cosas, sino que te pasan y eso cierta eso cantidad. es para el mes, ¿ok? Yeah. Eso es para el mes. ¿Aceite? ¿Te pasan aceite? Solían, que yo sepa, no. Si es que hay en algún momento, te pueden dar una botellita, pero literalmente eso puede ser cada cierta cantidad de tiempo, puede ser meses incluso, ¿entiendes? Fruta, No. verdura, todo eso tienes que tú comprarlo aparte. Lo otro, ¿no? Puede puede ser pollo o pescado y cuando haya. Y no te van a dar la mejor también. Si buscas suficiente información en internet, te vas a dar cuenta que incluso a veces cuando te dan incluso carne de res, que es bien raro, casi siempre son huesos, literalmente huesos. Para hacer una sopa y si es que te alcanza, ¿entiendes? La carne de puerco, no sé si estarán dando, porque hasta donde sé la carne de puerco ya ni en la calle se encuentra porque está tan cara. Yo creo que andaba con la libra como no sé si eran 300 pesos, 400 pesos o quizás más, una libra de puerco, ¿entiendes? El puerco siempre se ha comido bastante en Cuba. El pollo yo sé que quizás por la libreta lo puedas conseguir. Ya te digo, los muchachos incluso hasta donde sé, yo no sé si todavía hasta los 7 años le siguen dando leche, pero ya después de los 7 años no te dan más leche, ¿entiendes? Igual la leche es bien difícil de conseguirla en el Cuba. Yogur me dijiste que era imposible. El yogur, eso es imposible encontrarlo. Imposible encontrarlo. Yo no veo yogur en los últimos, por lo menos 5 veces que he ido a Cuba, yo nunca he visto yogur, ¿entiendes? A no ser que quizás vayas a una tienda esa de MLC y puedas encontrar yogur de fuera de Cuba, no de Cuba. Importado, claro. Sí, yeah. Ahora, bueno, lo otro que siempre se dice que Cuba tiene, que yo creo que es verdad, porque uno de los mejores médicos, digamos, uno de los mejores médicos están en Cuba, pero siempre se dice que la salud es algo que el régimen ha hecho muy bien para su gente, para el pueblo, etcétera. Pero por lo que tú me contabas, no es tan así. Tiene su parte quizás cierta y su parte no tan cierta, ¿entiendes? En Cuba siempre han habido muy buenos profesionales, esa es la verdad, porque es lo que te estaba diciendo antes, la mayoría de cubanos, sobre todo si eso es lo que tú quieres, puedes llegar hasta la universidad y hacer tu título universitario, es verdad, pero ya de ahí para adelante, bueno, eso es condicionado, ¿entiendes? Pero sí, de la parte profesional de los médicos, sí, han habido siempre muy buenos médicos. Yo lo que sí he notado, sobre todo después que salí de Cuba, es que la mayoría de esos médicos en su momento salieron de Cuba a cumplir misión, ya sea porque el gobierno lo quiso así, o porque hubo esa oportunidad a través también del gobierno, y ellos salieron, y quizás en un principio a cumplir misión, a ayudar, pero también para ellos obtener algo de dinero y traer dinero para Cuba, mejorar su vida en Cuba, o en muchos casos otros médicos se quedaron y buscaron una vida fuera de Cuba, ¿entiendes? Eso de las misiones es súper interesante. Las misiones, digamos, el gobierno le dice que pueden ir a trabajar afuera, pero con una comisión que se lleva el gobierno, que normalmente es un porcentaje alto, ¿no? Hasta donde yo, si tengo entendido, por mucha información que hay en internet también, sí. Cualquier comisión que se pague al gobierno cubano o al régimen cubano,
debido a esas misiones, por lo general, la mayor parte se la lleva el gobierno cubano y la menor parte se la lleva obviamente el médico. Y hasta donde yo sé, ellos trabajan bastantes horas largas en el día, no son el horario normal de 7 o 8 horas, no, pueden trabajar incluso más. Y entienden, no, muchas veces no son pagas a esas horas, ¿entiendes? Horas extras, ni nada, claro. ¿Entiende? Entonces, sí, eso tiene su situación, porque no, yo sinceramente, más bien últimamente no sé si eso todavía incluso se esté dando en Cuba. Hasta hace unos años sí, todavía eso existía, de que los médicos, y no solamente los médicos, los deportistas también, como por ejemplo a las Olimpiadas, si salen a las Olimpiadas, muchos deportistas, si ven la oportunidad, se quedan, quedarse, claro. ¿Entiende? O ven de qué forma ellos puedan, ¿entiende? Obtener, no sé, algún estímulo financiero para poder llevar a Cuba, ¿entiende? Claro. Y mejorar su vida. Pero sí, eso ha sido en el ámbito sí, de deporte, de medicina, de cualquier tipo de profesionales que tú puedas imaginar en Cuba, eso ha existido, ¿entiendes? Con los médicos ya te digo, sí, es triste porque literalmente la medicina en Cuba, es decir, los profesionales sí son buenos porque yo me acuerdo que cuando yo iba a Cuba, es decir, en Cuba que yo iba a un médico, habían buenos médicos, ¿entiendes? El problema es la necesidad que hay de que no tienen los recursos necesarios para hacer su trabajo, ¿entiendes? Infraestructura, recursos, ¿entiendes? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo bien clarito. Por ejemplo, si tú te vas a arreglar la boca en Cuba, literalmente ni anestesia tienen, ¿entiendes? Si te tienen que sacar una muela, a veces te la tienen que sacar sin anestesia. Igual que para limpiarte la boca, por ejemplo, tú sabes que tienen ¿entiendes? El taladrito. No hay electricidad. ¿Con qué tienen? A mano, ¿entiendes? Con las pinzas esas limpiándote la boca. Entonces, así no se puede trabajar, está la situación. Entonces, no tienen recursos, y eso es una de las razones también por qué la gente en Cuba, por lo general, como que no tiene deseo de hacer nada, ¿entiendes? Porque no hay motivación. A nada. Exacto, no hay aspiración, no hay motivación a nada, ¿entiendes? Claro, ¿para qué me voy a matar trabajando si no puedo hacer más? Exacto. Pero volvemos a lo mismo que estaba diciendo antes, así ha acostumbrado el gobierno al cubano, ¿entiendes? Porque también no solamente la situación que se ha creado en Cuba por el bloqueo, por lo que ellos quieran llamarle, ¿entiendes? El gobierno no ha hecho las cosas adecuadamente como para, ¿entiendes? Cuando hay una situación en Cuba X, ¿entiendes? El gobierno cubano, el régimen cubano siempre ha tenido a alguien que los ha ayudado. Hace unos años, o ya unos cuantos años atrás, lo que es la Unión Soviética, ¿entiendes? Después Venezuela, ¿entiendes? Sí. Ahora no sé con quién, porque literalmente, ya te digo, en Cuba viven más apagado que encendido. Entonces, hasta donde yo tengo entendido, ya la ayuda de Venezuela no es tan segura o tan presente como lo era hace unos años atrás, ¿entiendes? Pero así es la vida en Cuba. Ahora, el último tiempo, bueno, tú nos dijiste que fuiste el año pasado, ¿no? Sí, el año pasado. ¿Y tuviste que, de comparación de lo que era los 90 o fines de los 90, ahora está peor? Sí, mucho peor. Mucho peor. Mucho peor. Literalmente, es como que cada vez que voy, la cosa yo la veo mucho peor. Para empezar, esta vez, por ejemplo, la inflación está, yo diría que por lo menos 5 o 6 veces más alta de la última vez que fui. Y la última vez que fui ya hacía como 10, 11 años que no iba. ¿Entiendes? Las cosas están mucho más caras. Por ejemplo, la gasolina casi ni la encuentra. Y cuando la encuentra, los precios están por los cielos. Por eso que cuando tú alquilas una máquina, literalmente tienes que pagar el ojo de la cara, ¿entiendes? Para poder moverte. Para poder moverte, claro. Y eso es el que tiene posibilidad, ¿entiendes? Porque, por ejemplo, mira, la prima mía, que era con la que yo andaba para arriba y para abajo, ella está diestra ahora, ¿entiendes? Entonces, ella obviamente no paga una máquina, pero en Cuba hay cierto modo de transporte que son como no vamos a decirle bicicleta, no son bicicletas, son como unas motorinas que tienen 2 ruedas atrás y una adelante, ¿entiendes? Yeah. Y entonces, ellos tienen cierta capacidad para personal, ¿entiendes? Yeah. Literalmente, el chofer y 5 o 6 personas, a veces hasta 7 personas. Que van atrás, ¿no? Que van como en un cuadrado atrás, ¿no? Sí, y le cobran por cabeza, quizás puedan ser 100 pesos, 200 pesos, dependiendo del tramo que te van a llevar, ¿entiendes? Pero date cuenta tú que tú tengas que estar viajando todos los días, digamos, aunque sea, no sé, 500 metros, ¿entiendes? Y necesites montarte en una cosa de esa.
con 100 hoy, 100 mañana, cuando vienes a ver cuánto es, ¿entiendes? Porque, por ejemplo, en Cuba también hasta no hace mucho y todavía existen los carretones. Los carretones es básicamente el caballo con el carretón atrás y también puedes montar hasta 8 personas atrás, quizás 10 en el mejor de los casos, ¿entiendes? Eso antes costaba creo que $1 o $2, ¿entiendes? Pero ya hoy no se ven tanto, porque las motorinas estas que te estoy diciendo, que son parecidas a las que se ven en Vietnam, una cosa así, Sí. Han tomado como ese negocio, ¿entiendes? Del transporte. Y Que bueno, que sea más rentable. está el transporte más privado de personas que, por ejemplo, pueden ser, digamos, médicos o abogados o lo que sea, y para poder mantenerse en Cuba a través de sobrevivir, tienen otro negocio. Por ejemplo, se ponen a dar botellas, ¿entiendes? Dar botellas en Cuba es básicamente tienes una máquina, un carro, ¿entiendes? Ellos dan su servicio, es como el Uber, ¿entiendes? Cubano, básicamente, ¿entiendes? Y entonces cuando vienes a ver, ellos te pueden cobrar un tipo taxi privado, digamos. Desde $3 a $5 hasta $10, dependiendo de donde tú tengas que ir, si una cosa así, ¿entiendes? Pero ya eso es un nivel más alto, ¿entiendes? Pero igual, el cubano de a pie no puede pagar casi que ninguno de esos precios, ¿entiendes? Lo otro que me pareció que no sé si todavía estará como negocio, pero que se ve, y yo estuve viendo harto también, es el tema de los paquetes que venden de internet o de cosas que han sido bajadas por internet. No sé si todavía se está haciendo eso, porque eso fue más o menos en los años 2000, 2005, 2010, se ocupaba, para explicar, o sea, obviamente en Cuba no toda la gente tiene internet, obviamente, no sé ahora, pero en ese tiempo se ve mucho más. De hecho, una cosa que yo nunca pensé ver en Cuba y que sí se ve ahora es la gente pegada en el teléfono, literalmente. Con internet en el teléfono. Sí, ya sea con internet en el teléfono o pegar el teléfono, haciendo algo en el teléfono, ¿entiendes? Claro. Es decir, que el cubano se está muriendo de hambre, pero tiene dinero para tener un teléfono. Y no cualquier teléfono, tienen teléfonos bastante modernos. Eso sí. Pero antiguamente lo que hacían era eso, que alguien tenía un acceso a internet por X motivo, no sé si tenía alguna conexión con alguien del Estado, no sé, y ellos bajaban, no sé, series, películas, sí, y eso lo vendían, ¿no? Los paquetes, eso sí, la gente siempre se las ha adiestrado para de alguna forma u otra conseguirlas. Y entonces hoy en día es verdad que en Cuba por lo general casi todo el mundo tiene una computadora, ¿entiendes? El que más, el que menos tiene una computadora, ¿entiendes? Entonces, cada tú tienes acceso a una computadora, tienes un USB o qué sé yo, cualquier sistema de eso de storage que tú puedes guardar la información y la ves en tu casa, ¿entiendes? Entonces, ese uso o transporte para obtener esa información sí es bastante común. De hecho, mira, esta vez yo sí no, porque en casa de mi prima normalmente ellos tienen ese tipo de paquetes y entiende, a veces están viendo novelas, entiende, ya sea de Latinoamérica o de México, colombianas o mexicanas, entiende, o incluso muchas novelas las que pasan por Estados Unidos en Telemundo, en el canal de Telemundo. Todo eso se ve en Cuba, pero esta vez no, ni pregunté, fíjate, ni pregunté. Pero la música también llegaba así, ¿no? Sí, porque yo me acuerdo que la última vez que fui a Cuba, incluso la anterior a esa, yo llevaba de aquí literalmente hard drive, discos duros de cierto tamaño para llenarlos de música, ¿entiendes? Traerla, porque me convenía hacer eso porque en Cuba si hay una cosa que es buena que por ese lado el cubano para la música y la fiesta sí nunca pierde el ritmo, ¿entiendes? Eso sí es verdad. Porque en Cuba, mira, una cosa que tú sí no ves en Cuba y yo cada vez que he ido después que salí de Cuba siempre es la constante, la bebida, nunca falta. ¿Entiendes? Nunca falta. Bueno, siempre te parece harto a Chile entonces. Sí, nunca falta. El ron está donde quiera, ¿entiendes? Donde quiera. Para tomar siempre hay. Y exacto, y el dinero, el cubano siempre encuentra la forma de obtener dinero para comprarlo. Y no es que sea tan caro tampoco el ron, pero igual, ¿entiendes? Como quiera, a veces terminas pagando $5 y $10 por una botella de ron. Cuando eso te podría alcanzar para exacto, otras cosas, claro. Pero bueno, dentro de tanta miseria y de tanto pasarlo mal, también es una forma de vía de escape, ¿no? Exacto. A la realidad. A la realidad. Ahora, que me interesa también saber que me dijiste eso del alcohol. ¿Qué tal las drogas? El tema de drogas ¿es un problema grande porque nunca se habla como mucho del tema de drogas en Cuba? Yo cuando vivía en Cuba no se mencionaba mucho de ese tema, la verdad, y no te pudiera decir mucho al respecto porque no sé mucho. Pero después que salí de Cuba sí pienso que quizás
hasta cierto punto sí las había, lo que era algo bien clandestino, ¿entiendes? Pero al decirte eso, lo mismo te digo, hoy en día sí es una cosa más común, ¿entiendes? Sí es una cosa más común. Claro, quizás todavía sea una cosa que hasta cierto punto es clandestina, pero es una cosa más común. E incluso si tú buscas videos en YouTube, te vas a dar cuenta de que sí, es algo que... Es que igual la droga, por ejemplo, la cocaína o drogas que son más caras, digamos, también tenéis que tener cuando se va un narcotraficante, yo creo va a ir a un país donde se gana mucho más dinero para que obviamente puedan comprar la droga, que a un país donde están ganando tan poco. Digamos, la droga quizás no es un narcotraficante, no va a decir voy a ir a hacer negocios a Cuba, porque obviamente es difícil con el gobierno encima todo el tiempo. Exacto. Y aparte que la gente obviamente no tiene tampoco los recursos para en Cuba yo no creo que el problema de la droga esté a un nivel tan extremo, tan alto, ¿entiendes? Claro. Tan extremo, definitivamente no. De que existe, sí, yo te puedo asegurarte que sí existe, diga lo que diga la gente, pero sobre todo la marihuana, estoy seguro que la marihuana no, ¿entiendes? Pero no es, si no es un... No es un problema como en otros países, como digamos. otros países, o como incluso aquí en Australia, que se ve mucho. Con el tema de la cocaína. Ni vas a tener las opciones que tienes aquí en Australia, ¿entiendes? De la variedad. La variedad, claro. Pero de que existe, sí existe, ¿entiendes? Sí. Bueno, y lo otro que te quería preguntar, bueno, tú volviste ahora, fuiste allá, como dices tú, está peor de la última vez que tú fuiste, o sea, cada vez se está hundiendo más la isla, lamentablemente. ¿Tú le ves alguna salida a esto? La respuesta más corta que te puedo dar es no. Desde mi punto de vista, ya con 41 años casi que tengo ya mis costillas, no, yo no veo que la situación en Cuba llegue a un nivel de que mejore lo suficiente o hay un cambio tan radical que Cuba llegara a ser el país que yo siempre soñaba, ¿entiendes? No. Desafortunadamente no lo veo. Y si lo viera, lo más probable es que ya esté a punto de caer en una caja, ¿entiendes? Literalmente. Entonces... O sea, ¿no le ves una salida pronta a lo que es Cuba hoy en día? No. Como yo te estaba diciendo antes, yo lo único que veo en Cuba es la posibilidad de un cambio radical. Eso sí, si existiera una cosa así, y te puedo poner quizás el ejemplo de lo que ha pasado en El Salvador, ¿entiendes? En los últimos quizás 5 a 7 años, ¿entiendes? Incluso un cambio así yo diría que en Cuba tomaría mucho más tiempo. Cuba está acabada, literalmente. Ahí tienes que levantar la infraestructura, tienes que hacer todo desde cero, literalmente, ¿entiendes? Sí, porque toda la infraestructura de Cuba es de los años 20. Y más allá también, sí. Bueno, tú estás viendo la foto que tenemos en el background, época colonial, y sí hay, por ejemplo, yo creo que ese es el Capitolio de La Habana, pero hay edificaciones como esa que el gobierno sí trata de mantenerla lo mejor posible, pero hay otras que no tanto. Sí. Es más, si tú miras fotos de quizás de los años 50, un poquito antes de la revolución, y le das a no sé, buscas 2 o 3 fotos del mismo lugar, literalmente, por igual. Década, ¿ok? Desde ese entonces para acá, y lo vas a ver que o literalmente o ya no existe o se está cayendo, ¿entiendes? Porque muchas cosas no le dan el mantenimiento apropiado, ¿entiendes? Por ejemplo, en Cuba se estila mucho que, por ejemplo, si viene visita del extranjero, específicamente a La Habana, o incluso si viene a alguna provincia, ellos te arreglan todo de una forma de que, como va a pasar por ahí visita, ¿entiendes? Gente que normalmente no pasa por ahí, ellos tratan de arreglar las cosas para que las cosas como que no se vean tan mal. Pero eso es lo único que hacen, no hacen más nada, ¿entiendes? Entonces no hay un mantenimiento de nada. En Cuba, literalmente, si tú te metes en YouTube, literalmente casi todos los días puedes ver un edificio cayéndose, sobre todo en La Habana, ¿entiendes? Sí. Entonces, y la gente vive en esos edificios. Exacto, sí. Están a punto de caerse. Mucha gente vive ahí ilegal, incluso el gobierno a veces lo saca de ahí, pero no tanto por el problema de riesgo, sino porque están ahí ilegal, ¿entiendes? Entonces sí. La última pregunta que te quería hacer, o ya llegando casi ya al final de esta entrevista, que me parece que es interesante y sobre todo para la gente de Latinoamérica en general. Bueno, este programa va más dedicado a los chilenos que viven fuera, pero para toda Latinoamérica, de lo que pasa con el socialismo, lo que pasa con esta ideología. ¿Qué piensa, en este caso tú, un cubano,
¿qué opinión tienes de el Che Guevara? Mira, yo sinceramente nunca... Mira, el Che es una figura que en Cuba te la van a hacer, vamos a decirlo así, a los cubanos comer desde que eres niño, ¿entiendes? Literalmente, desde que eres niño, más incluso que Camilo, ¿entiendes? Y de Che se habla mucho desde la niñez, entonces es una figura que tú creces con ella, ¿entiendes? Pero literalmente... Ese Camilo Cienfuegos, ¿no? Camilo Camilo también lo mencionan, pero de Camilo dicen ciertas... Es decir, ellos te van a decir siempre lo que ellos quieren que tú sepas, no realmente lo que pueda ser la verdad, ¿entiendes? Entonces de Che sí se hablan muy buenas cosas, ¿entiendes? Pero no te dicen lo que realmente fue el Che, ¿entiendes? Entonces, sinceramente sí, hasta el punto de vista del tiempo que viví en Cuba, el Che para mí obviamente fue, bueno, una persona que ayudó al proceso revolucionario en Cuba y que aparentemente era una persona de valores, ¿entiendes? Pero realmente no fue así, ¿entiendes? Quizás, obviamente, como todo ser humano, tenía sus defectos, obviamente, pero más allá de eso, me parece que sí, que eventualmente el Che fue un asesino, literalmente, ¿entiendes? Entonces... a mí de verdad que me consterna ver, sobre todo cuando hay estas marchas de lo que se llama el Pride ahora, que todos los homosexuales cuando hacen marcha y tienen la polera del Che, cuando el Che era un acérrimo anti-homosexual. O sea, él creó incluso campos de concentración y él mismo decía, el trabajo los hará hombres por los homosexuales. Entonces es como toda esta ideología que la gente realmente no se educa, exacto, o no busca la información, sino que se come los eslogans. Exacto. Eso es lo que yo veo. Exacto, es lo que le tiran para allá y ellos no tienen ni idea de lo que está pasando y entonces simplemente no investigan nada, no averiguan nada, no buscan la información. Siguen la ola nomás. ¿Entiendes? Siguen. Van con el ritmo, ¿entiendes? Entonces, sí, hoy en día ya te digo, en internet tú puedes buscar cualquier tipo de información de cualquiera y vas a obtener, ¿entiendes? Eventualmente vas a dar con la verdad, ¿entiendes? Entonces, y eso es lo que ha pasado con la figura de Che, que sí. Hasta cierto punto, ¿entiendes? Dependiendo de lo que tú quieras creer, de lo que tú quieras entender, quizás sí sea una figura de admirar, pero realmente no es así, ¿entiendes? Realmente no es así. Sí, porque muchos lo ven como el padre de la liberación latinoamericana, etcétera, pero no era tan así. Bueno, sabéis que me encantó conversar este tema contigo acá con la gente, porque creo que es interesante saber la opinión de alguien que vive o que vivió lo que es estos regímenes comunistas, socialistas, donde se habla del pueblo, por el pueblo, para el pueblo, pero que en realidad el pueblo al final es el último que ve algún... El último beneficiado siempre va a ser el pueblo. Exactamente. Eso es lo que siempre hemos dicho acá también en este programa, que tampoco se trata de irse al extremo tampoco del otro lado, pero tratar de buscar esos equilibrios y no llegar a estos extremos de izquierda tampoco, que hay que decir, Venezuela, yo te lo decía antes, Venezuela decía, no, a nosotros nunca nos va a pasar lo de Cuba porque tenemos petróleo y somos distintos, le pasó. Argentina decía, nosotros no somos Venezuela, no nos va a pasar, y casi le pasa. Chile también dice, no, nunca nos va a pasar lo mismo que Cuba, y ahí estamos. Es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo, como te estaba diciendo antes, es como el cáncer, ¿entiendes? Entonces ya una vez que te enganchas, si tú no estás dispuesto a hacer algo para liberarte de esa situación, estás enganchado. Me imagino que, de hecho, me acordé con el tema del podcast que estaba escuchando, que también hablaban de Cuba, me imagino que el veganismo en Cuba no debe existir. O muy poco. No sabría decirte con exactitud, pero si una cosa tiene, ¿entiendes? La revolución cubana es que mantiene, por lo general, al pueblo saludable, hasta cierto punto, vamos a decir, hasta cierto punto, porque los únicos barrigones en Cuba son los jefes, ¿entiendes? Los que trabajan con el gobierno y los que están con el gobierno, ¿entiendes? Una vez escuché a alguien decir que, me parece que fue Oscar Andrade, que es un cantante chileno, que él había ido a Corea del Norte, y él decía, la diferencia entre alguien que trabaja en el gobierno
y el que no trabaja en el gobierno son 10 kilos. Exacto. Eso es lo que decía. Literalmente. Olvídalo más. No se habla de dinero, son los kilos. Exacto. Qué terrible. Bueno, ojalá, esperemos que Cuba siempre ha sido un país que mucha gente admira, entre comillas, por el tema de, como te decía yo, de la educación, tiene obviamente sus cosas positivas. Como no, todo. mira, antes de finalizar, yo quisiera decir unas cositas, porque la verdad es que, mira, sí, Cuba tiene sus problemas, es verdad. Pero es como te estaba diciendo, en mi mente, en mi persona, ¿entiendes? Yo hubiese querido otra cosa para mi país, obviamente. Porque Cuba sí es una isla muy bella, es verdad, y Cuba tiene mucho que ofrecer, pero literalmente esos cabrones han destruido la isla, literalmente, ¿entiendes? Cuba no es ni la chancleta de lo que pudiera ser, ¿entiendes? Como país, ¿entiendes? Y como nación. Entonces, y literalmente lo que se ha vuelto es un país fantasma, porque yo te digo, ya estuve el año pasado ahí y ya tú casi ni gente ves en la calle. Un país fantasma, un país que tú ves literalmente a la gente andando de aquí para allá como zombies, ¿entiendes? Porque no les queda de otra, ¿me entiendes? Porque no hay motivación, no hay aspiración, no hay nada, no hay sueño, ¿me entiendes? Se sobrevive, no se vive. Exacto. Lamentable. Bueno, esperemos, ojalá haya un milagro, como decías tú, y que haya un cambio radical, no dentro de tantos años, ojalá la gente despierte un poco. Bueno, también la gente no es mucho lo que puede hacer cuando tenés un gobierno tan totalitarista, que tiene el control de las armas, que tiene el control de todo, pero también abrirle los ojos a la gente también que está fuera de Cuba y que también todos hablan, como decías tú, hablan de Gaza, de todos los países siempre, pero Cuba siempre se deja como que ya pasó y nadie habla mucho de eso, pero yo creo que debería haber algún cambio también en Latinoamérica que apoye un poco más el tema del cambio en Cuba. Esperemos que se llegue a eso, esperemos que Venezuela también encuentre una salida a lo que está ocurriendo en estos momentos. Mi recomendación sería así, miren un futuro con una perspectiva diferente a quizás lo que pueda traer el comunismo, el socialismo. De nada bueno va a salir de ahí. Entonces, desde mi punto de vista, bueno, yo te lo estaba diciendo a ti, yo no soy mucho de estar inmiscuyéndome en política y demás. Y si vine hoy aquí es porque tú me invitaste y porque tú eres mi amigo, ¿entiendes? Y porque pienso que a veces vale la pena, ¿entiendes? Decir la verdad y por lo menos expresar mi propia experiencia, ¿entiendes? Porque he vivido en un país como Cuba, ¿entiendes? Pero la gente sí necesita un poquito abrir los ojos más hoy en día, ¿entiendes? Porque a veces lo que te dicen no es lo que es, ¿entiendes? Y se está notando un poco el tema de que el socialismo está entrando fuerte en todos lados. España ya está tomado por el socialismo. Se ve venir. Mira ahora mismo Estados Unidos, la Harris también, que tiene bastante pueblo, para que tú veas. Sí. Entonces, pero bueno. Hay lo que se llama hoy en día, creo que se está armando tanto la gente que hace contenido online, la gente que tiene un poco de opinión también. Hay una cierta guerra cultural, encuentro yo ahora también, que mucha gente del lado de derecha está empezando a sacar un poco más la voz, porque antes como que siempre, no, que sí, porque si no eres socialista eres fascista, es lo primero que te dicen, o sea, nosotros nos tocó aquí con la radio, que nos decían que primero nos decían que éramos fascistas, después cuando hablábamos otra cosa nos decíamos que eran comunistas, entonces siempre te tildan de algo, pero siempre a los extremos, o sea, si tú no estás a favor del comunismo, eres un fascista. Y es lo que pasa mucho, y me imagino que también debe pasar a los cubanos también cuando salen de Cuba, porque obviamente todos los que salen de Cuba no están de acuerdo con el comunismo y con el socialismo, y los deben tratar de fascistas los que se quedan en la isla, ¿no? Hasta ahí, hace un tiempito ya, pero vamos a decir que por allá por los años, yo creo que 70, por ahí, quizás finales de los 60, 70, sí, principios de los 70, en Cuba las personas que pensaban diferente al punto de vista que tuviera un revolucionario o un comunista era un gusano, ¿entiendes? Y literalmente mucha gente hoy en día que le tiró piedras y le gritó gusano a mucha de esa gente está viviendo en Cuba gracias a esos gusanos, ¿entiendes? ¿Entiendes? Porque hoy en día mucha gente, y vamos a decir los favorecidos que están en Cuba,
que tienen familia fuera o amistad fuera son los que pueden vivir en Cuba, porque los que no tienen a nadie fuera son los que peor se la ven, ¿entiendes? ¿Entiendes? Y hoy en día, sinceramente, el que no tiene una amistad, tiene un familiar, pero siempre tienes a alguien que te dé una mano, ¿entiendes? Y muchas de las razones también por la que el gobierno cubano no se ha acabado de ir del aire es por las remesas que entran a Cuba de los familiares y de la amistad, ¿entiendes? Claro. Que así es como vive el cubano y también ese dinero se inyecta a la economía de Cuba, ¿entiendes? Claro. Porque por el turismo solo, si fuera por el turismo solo, ya Cuba se hubiera ido al diablo, ¿entiendes? Sí. Literalmente, yo creo que hasta donde yo escuché o estuve viendo en YouTube, después del COVID, el turismo se ha reducido mucho más incluso en Cuba, ¿entiendes? Entonces... Claro, están ya... Es penoso escuchar que cada vez están peor, porque ya estamos llegando a un... Si ya antes era malo o ya antes era difícil, ahora ya es como decíamos, sobrevivir, ya no es vivir. Exacto. Es sobrevivir. Y bueno, ojalá que esta entrevista le haya servido a alguien para abrir un poco los ojos de lo que se puede llegar a vivir en países cuando hay una transformación tan grande, cuando se cree en algo populista, digamos, y en gente que no sabe realmente lo que están haciendo, que simplemente tienen una ideología y no salen de ahí. Sí. Me parece que es muy bueno y te agradezco, Carlos, por habernos acompañado el día de hoy y habernos contado un poco de tu historia, una historia personal obviamente, y como te digo, te agradezco mucho de haberla contado acá. Y nada, quiero agradecer a la gente que estuvo con nosotros hoy día también, así que nada, no sé si quieres decir una última palabra o algo. No, gracias por tu invitación y ha sido un placer obviamente venir y hablar un rato contigo y bueno, y expresar mi experiencia, ¿no? Así que no, te agradezco la oportunidad y bueno, como ya dije, a pesar de todo lo dicho, Cuba sí es un país maravilloso. El único problema es que la situación presente de Cuba no es la ideal, ¿entiendes? Si la historia hubiera sido diferente o otra historia estuviéramos hablando o otra fuera nuestra conversación, ¿entiendes? Exacto. Que no es el caso. Desgraciadamente es lo que hay, ¿entiendes? Entonces no puedes ocultar lo que es debajo de la carpeta, porque al final de cuentas, exacto, ¿entiendes? Te estás engañando a ti mismo, ¿entiendes? No sé. Muy bien, pues, muchas gracias a todos. Nosotros, tenemos a alguien que nos mandó un mensaje por acá, a ver, déjame ver. Gloria Torres Rodríguez nos dicen saludos desde Washington DC, vamos por un Cuba libre, dice, abrazos. Gracias. Excelente, que nos estén escuchando entonces ahí desde Estados Unidos, entonces. Bueno, este programa también se va a repetir, así que la gente que no lo vio en vivo lo va a estar viendo seguro el día de mañana o lo vamos a estar mostrando. También tenemos nuestro canal de YouTube de Chile Next, así que vayan a meterse también ahí para que vean todos nuestros programas, los vamos a estar subiendo y quizás vamos a empezar a traer más invitados, como ya habíamos traído a Gino Lorenzini anteriormente. Vamos a tratar de traer gente también de otros países y quizás convertir esto también en un tema de conversación de lo que pasa en toda Latinoamérica, no solamente en Chile, y que abramos los ojos, ¿no? Que empecemos a abrir un poco los ojos, a pensar un poco mejor, a investigar, lo que decías tú, no dejarse llevar por las palabras, investigar uno, digamos, individualmente. Hoy en día la información está ahí. Así que nada, muchas gracias y nos vemos la próxima semana a las 9 de la mañana. Que estén muy bien. Chao, chao.